La peor semana de la pandemia. 6.627 nuevos contagios y 114 muertos en 24 horas. En 4 días hubo 21.190 casos. ¿Volvemos al 20 de marzo? ¿Vuelve la fase 1? Ya hay un amigo de la casa, ¿no? Claro que sí, ya estamos con Hugo Pizzi, infectólogo. Hugo, muy buen día. Qué gusto de verlos. Qué gusto, Estos amigos de la red del aire, ¿cómo andan? Claro que sí, el gusto es nuestro, Hugo. Un poco preocupados igual por la cantidad de cifras que tenemos diariamente. Por supuesto que la concentración sigue estando en AMBA, pero hay varias provincias que registraron nuevos casos. Con estas cifras, ¿sería ideal volver para atrás? Bueno, hay algunas provincias que ya lo hicieron, pero a mí me gustaría transmitirles de la evaluación que se hizo en los últimos tiempos a lo largo y ancho del país. La mayoría de todos estos tropiezos que hemos entendido es por indisciplina social. Eso tiene que estar clarísimo. Tiene que estar clarísimo, como quieras llamarle, cumpleaños, casamientos, fiestas, cosas clandestinas, no clandestinas, reuniones que tendrían que haber sido de 10 y han sido de más. Y ustedes han pasado hace muy poquito un video de la comunidad de Islas Canarias tan significativo que es realmente muy ilustrativo y muy educativo. Fíjate que te quería comentar también, Hugo, chicos, el hecho que la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir un comunicado que también habla un poco de todo lo que hemos venido diciendo nosotros en este último tiempo. Dice así, esto es la OMS, no soy yo, dice la OMS, lo que vos hagas, cómo, dónde y cuándo, depende de la vida o de la muerte. O sea, realmente la actitud del ser humano, la responsabilidad, el respeto por el vecino, el respeto por el familiar, la disposición de todas las características que uno hace cuando vuelve del trabajo y demás, creo que es fundamental. Yo creo que en este momento hay que ajustar todo eso. De todos modos, es muy triste lo que nos está sucediendo, pero era algo más o menos que se avisoraba en el horizonte porque nosotros estuvimos encorsetando a la pandemia. Entonces, acá es donde viene la curva esta ascendente. Pero si yo a la curva ascendente le agrego esto que es realmente explosivo, las personas que son anti todo, irresponsables, indolentes y demás, voy a tener un cóctel realmente muy peligroso. Vos sabés, Hugo, que esto viene como una ola, ¿no? Porque empezó mucho en el interior, vimos muchas fiestas, obviamente ayudados por los buenos números que daban en el interior del país. Uno empezaba viendo fiestas, no sé, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba. Acá en Buenos Aires no podíamos, básicamente por el encierro, la cuarentena estricta y demás. El tema es que esos lugares que no tenían mucha circulación, ahora tienen y se suman a la gravedad del AMBA, digo. Se está haciendo un tema ya a nivel país complicado con el COVID. Antes veníamos solo en la zona del AMBA. ¿Cuánta certeza, Leo, tiene tu reflexión? Fíjate vos en el detalle. La Ruta 9, que es la que une, por ejemplo, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, era limpia, no tenía ningún tipo de casos. Claro. Como no tenían casos, era blanca, empezaron a relajarse. Y las personas que se relajaban, más los que transcurrían por la misma, ¿qué han hecho hoy? Un desastre. Por lo tanto, hay localidades que están totalmente selladas, cerradas y aisladas. Yo creo que hay que insistir, y a ustedes se los escucha mucho, hay que insistir con las medidas sanitarias, hay que machacar constantemente. Esto es una cosa impredecible, es un virus muy destructivo, hay que ser muy responsable, hay que cuidar la familia, tenemos que cuidarnos nosotros, porque realmente podemos tener muchos disgustos a partir de esto, Totalmente, Hugo, mirando un poquito hacia el futuro, teniendo esperanza, por supuesto, en la ansiada vacuna, en esta carrera, hay varias vacunas que están en carreras, y por supuesto con esa espera, ¿cómo se imagina, por lo pronto, Argentina de acá a unos meses, de acá a diciembre? ¿Vamos a tener que seguir así? ¿Qué nos espera? Porque en los infectólogos a veces nos hablan de 40 y 60 días en estos momentos que van a ser fundamentales para saber el futuro.
Mira, querida, yo fundamentalmente tengo la experiencia de haber estado en plena pandemia H1N1 y cuando nos pidió Presidencia hacer la vacuna en Concepción del Uruguay, en una planta muy interesante que tiene nuestro país en Entre Ríos, en 10 días que estábamos firmando todos los convenios, entraron 5 vacunas al país. O sea, yo lo que digo es lo siguiente, que prácticamente a través de ustedes, que tienen esa frescura de poder transmitir cosas elementales, es primero cuidarse. Si tenemos problemas o tropiezos graves, tenemos el plasma, que el plasma es una solución maravillosa y ya está prácticamente hecha toda la cadena del donante, la cadena de la evaluación por la Universidad Nacional de Córdoba, sí. La gamma globulina hiperinmune ya está fabricada, o sea, tenemos todo, o sea, pero primero conducta, después y paciencia. Tenemos cómo defendernos. Y después, lo que se avisora en el horizonte es la vacuna esta que viene muy fuerte, viene pisando de una manera realmente increíble, que es la vacuna inglesa del Instituto Jenner, Universidad de Oxford. Prácticamente ya han hecho inclusive conferencias de prensa hasta de cuánto puede llegar a costar, que no van a pedir absolutamente nada de ganancia, que van a hacer toda la producción para que el mundo pueda salvarse de esta situación, y está muy adelantada. Es más, mire, le voy a contar algo. En este momento, desde hace varios días, hay 4 fábricas trabajando día y noche en la producción. O sea, ellos ya la están produciendo, o sea, ya están jugados, esto lo sabemos de buena fuente, están jugados con que no hay marcha atrás. Una fábrica en Noruega, una fábrica en Suiza, una fábrica en Inglaterra, lógicamente Inglaterra. Me está faltando la fábrica de la India y les aseguro que en estos días... Esas vacunas, esta fabricación. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque quieren hacerla lo más rápido posible. La fábrica inglesa sola no podría hacer tantas. Y ahora se incorpora una en Corea del Sur. Por lo tanto, quiere decir que 5 fábricas día y noche, ellos van a tener listas 2.000 millones de dosis antes de fin de año y dicen que tienen 500 millones para grupos de riesgo más o menos en septiembre. O sea, es muy interesante el planteo, pero esto no quiere decir de que venga. La vacuna china viene corriendo detrás. Sí. Y la vacuna norteamericana que se va a probar acá y la vacuna francesa de Sanofi Pasteur, o sea, vendrán 2 o 3 meses después, pero por lo menos ya tenemos. Por lo tanto, un último esfuerzo, sorteemos esta pandemia, ayudémonos entre todos. La conducta es fundamental, la indisciplina ha sido realmente penosa. Creo que vamos a sortearla, o sea, con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos nuestros conciudadanos tenemos que sortear esta situación. Claro que sí. Gus. Porque han surgido algunos casos así en varios lugares del mundo. ¿Es posible volver a contagiarse de COVID? Digo, puede ser que hayan distintas cepas del COVID-19, porque hubo casos y es algo que está preocupando a algunos gobiernos, ¿no? Antes se pensaba que, bueno, ya estaba inmunizado quien lo había padecido o fue asintomático o con síntomas leves. Pero se están repitiendo casos donde vuelven a contagiarse. Sí, no. Volver a contagiarse la misma persona es muy complicado. Lo que sí se está viendo, especialmente en algunas zonas europeas donde ya la pandemia pasó, es que hay como pequeños brotes, supongamos Zaragoza, lugares de Castilla, o sea, pero son comunidades que estaban libres. Debe ser de que el virus circuló de una u otra manera. ¿Por qué? Porque en los lugares donde hubo la gran epidemia, supongamos Madrid, o supongamos, por ejemplo, toda la zona de Milán, Bérgamo y demás en Italia, hay un sinnúmero de personas que ya tienen anticuerpos, que han superado la enfermedad o personas que prácticamente no se dieron cuenta de que tenían la enfermedad. Porque hay muchos casos que pasa desapercibido con síntomas nimios, insignificantes, que prácticamente el paciente ni se da cuenta. Entonces el virus en esos lugares tiene muchas dificultades para transcurrir. Yo siempre pongo el ejemplo en clase o cuando estamos dando las conferencias para que la gente que no está en medicina pueda entender. Si vos en una ruta tenés todo perfecto, el automóvil va a mucha velocidad, pero si le empezás a poner obstáculos a esa autopista, a esa ruta, el automóvil tiene que enlentecer, tiene que bajar
la velocidad. Y eso es lo que está sucediendo en algunos lugares donde ya hay cierto número de personas que tienen anticuerpos. Por lo tanto, lo fundamental acá es la conducta. Y se ha visto, se ha evaluado, está escrito. La mayoría de los casos y tropiezos que tenemos hoy es por inconducta social. Y no se olviden de que esto es una responsabilidad compartida. No crean que todo está en manos del gobierno. Esto es responsabilidad compartida, gobierno y ciudadano. Si uno de los dos falla en esta ecuación, evidentemente lo único que podemos tener es una retahíla de disgustos. Claro, Hugo, a ver, yo lo que noto también es que la gente cuando lee accede a información que es muy particular, ¿no? Por un lado te dicen de que, a ver, viene desde Europa que el virus perdió fuerza, por así decirlo. Vos ves a gente del gobierno de la provincia que te dice, bueno, bajaron la cantidad de casos de terapia intensiva, más allá de la ocupación de cama. Después ves otro lado que te dice, no, hay que ir a fase 1. Digo, hay como una mezcla de dichos. Digo, ¿cuál es la realidad? ¿Está más débil el virus? ¿No está más débil? ¿Está igual que siempre? ¿Cambió la cepa? ¿Cómo es hoy el coronavirus? No. El virus no cambió. O sea, si bien es cierto de que los virus en el mundo mutan, hay muchos ejemplos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. El virus del Zika, para que tengas una idea, fue descubierto en el año 1947. Pero recién empezó a matar y agredir al ser humano en el año 2004 en la isla de Yap, en la Micronesia, en ese escenario que fue lucha de guerras entre japoneses y norteamericanos. De ahí pegó un salto, llegó a América, hizo pedazos Panamá, Colombia, Brasil, y de ahí conocimos el Zika, no lo conocíamos. Por lo tanto, los virus muchas veces tienen una gran agresividad y después se estabilizan, pero lo que interpretamos de Europa no es de que el virus haya sido ahora suave. Lo que interpretamos de Europa es que al virus le cuesta transcurrir de un lugar para el otro. Y además hay un detalle, Leo, fundamental, y es el siguiente. Hemos aprendido, no te imaginas. Nosotros, te tengo que decir con toda la humildad del mundo, no sabíamos nada de este virus. Aprendimos a su sintomatología. ¿O no les llamó la atención a ustedes que tienen tanta sagacidad como periodistas que de pronto cada 15 días agregábamos un nuevo síntoma? ¿Por qué era ese signo o ese síntoma? Porque la inferencia estadística de todas las personas que habían fallecido o de todas las historias clínicas que se estudiaban, se veía que se repetía tal y tal cosa, o que tal medicamento como la dexametaxona era mucho más efectivo que los otros corticoides. Todo ha sido un aprendizaje. Por lo tanto, lo fundamental es, nosotros en la trinchera, nuestras queridas enfermeras, el personal de limpieza de los hospitales, nuestros bioquímicos, los médicos, que hay gente que está muriendo, nosotros en la trinchera, pero solicitamos, rogamos que se cuiden, que sean responsables, porque esto no es cuestión de que un trabajador se contaminó. Acá los que se contaminan y los que ayudan a la transmisión son las personas que no cumplen, los que hacen fiestas clandestinas o los que cumplen. Sí, querida. Porque lamentablemente desde el día 1 tuvimos, ¿no?, este estilo de fiesta. Ya vamos casi 130 días en Argentina y si uno sigue apelando a la conciencia, da la impresión que a muchas personas que no respetan el aislamiento, que no respetan la cuarentena, que no se pueden acomodar al hecho de solo ir a trabajar, porque también no solo están perjudicando a las personas en riesgo, a los mayores, que son lamentablemente los que más pierden en esta pandemia, sino también a la actividad económica. Es todo un conjunto. Entonces, en ese contexto, quizás volver para atrás es una manera de decir, bueno, se dejó en realidad un poquito de libertad, un poquito de responsabilidad social, pero no se cumplió. En AMBA, en Capital Federal, lo que se ve en los parques, en las calles, prácticamente la gente no tomó conciencia. Bueno, los gobiernos, desde Jujuy hasta Ushuaia, han tomado medidas punitivas. Acá son todos hijos del rigor. Hay gente que no entiende, o sea que en vez de ser indisciplinados ya son rayanos con la locura las cosas que hacen. Entonces a toda esa gente hay que aplicar el peso de la ley, es fundamental. Si vos supieras la cantidad de autos que están incautados por no haber cumplido con la cuarentena, pero son miles y miles y miles en todo el país. Si vos supieras la cantidad de gente que ya tiene labrada una multa, o porque no usó el barbijo, o por la otra cosa. O sea, yo creo que es el momento, creo que estamos en la recta
por ejemplo, donde se avisoran todas soluciones. Claro. Tenemos que ser más cautos, más precavidos, más sobrios, más moderados. Tenemos que cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestro amigo, al que está al lado nuestro. No quedarse charlando, siempre usar el barbijo, no quedarse más de 4 minutos. Si tenés que ir al supermercado, anotá lo que vas a buscar. No estés dando vueltas, entrá, comprá y salí. Trata de ir una sola vez a la semana. Hay infinidad de cosas. Llegar a tu casa, disponer la ropa que no sea ni en el dormitorio ni en el comedor. Ponerle una solución de 9 partes de agua, una parte de lavandina, que es maravillosa, accesible, barata, mata todo, inclusive el calzado. O sea, tenemos la solución. Nos están fallando algunos congéneres. Gustavo. Me corregirá, no sé, porque se escucharon estas cifras, a ver si son ciertas, que el año pasado y el anteaño también hubo muchas muertes por el virus de influenza. Si no me equivoco, 30.000 muertes aproximadamente por la gripe común, digamos. O sea, mucho más de lo que tenemos hoy por COVID-19. ¿No hay cierta exageración también en los infectólogos con respecto a esto? Digo, no colapsó el año pasado ni el anterior el sistema sanitario. Hoy la tasa de letalidad es baja. El sistema sanitario todavía no colapsó, lo que sí está creciendo mucho son los contagios. Pero digo, hay algo que hace ruido ahí con respecto a esto, ¿no? ¿Qué opina? Te lo aclaro con mucho afecto y voy a tratar de ser lo más explícito posible. La gripe siempre mató, pero la gripe la conocemos y tenemos hoy la mejor vacuna que tiene cuatro virus. Se ha hecho una campaña nacional para tratar de aislar mediante la vacuna a todos los adultos mayores. Ha sido muy exitosa y evidentemente por eso hemos logrado que inclusive patologías propias de la época invernal, como bronquiolitis, como neumonía y como bronquitis, han bajado notablemente. Y en cuanto a aquella parte donde dice el índice de mortalidad de Argentina, o la situación de Argentina es distinta, sí señor, es distinta, pero eso lo debemos a la cuarentena y a lo expeditivo que se ha sido especialmente en la primera etapa, porque de lo contrario hay que pararse un segundo y mirar con mucho criterio qué sucede en Bolivia. En Bolivia ayer recogieron 418 cadáveres de la calle. Bolivia es un caos total. Chile no sabe qué hacer en Santiago. Están poniendo en los pasillos de los hospitales personas sobre camillas. Brasil, lo único que están haciendo es trabajando en hacer fosas para poder enterrar gente. Entonces, sucedió en Perú, sucedió en Ecuador, fue terrible. Y les cuento algo que realmente es impactante. Los peruanos no quieren recoger los cadáveres. ¿Saben quién está recogiendo los cadáveres en Perú hoy? Todos los inmigrantes venezolanos. Que como no tienen para comer, les pagan diariamente para que salgan y con sábanas guarden los cadáveres en cajones de cartón. Chicos, es grave esto, sí. Es una cosa delicada, es una cosa realmente para tenerle miedo. Ahora, es doctor, preferible que le tengamos miedo. Pero no le preocupa, digo, todas las otras convalecencias que pueden tener las personas que no son atendidas justamente por la cuarentena. Digo, han crecido mucho las cardiopatías, o sea, gente que puede fallecer no por COVID, sino justamente por no atender otras fallas orgánicas producto de la cuarentena, porque mucha gente tiene temor de atenderse, de ir al médico, de acercarse a un sanatorio. Es muy interesante lo que decís. Vos sabés que desde el comienzo todos los efectores de salud, privados y públicos, siempre tuvieron dos entradas. Una entrada que era exclusivamente para el COVID y la otra entrada para las patologías de las personas que padecían diabetes o que padecían. Lo que pasa, y acá viene la cuestión, que ese grupo, como sabe que es un grupo de riesgo, es muy cuidadoso y ha preferido quedarse en su casa. Pero no quiere decir de que no le vamos a brindar atención, ni mucho menos. Por lo tanto, yo creo que tengo que apelar, como siempre, y pedirles por favor a ustedes que ayuden a la población con las normativas sanitarias, porque esto tiene que pasar, esto va a pasar. Es una cosa desagradable que nos ha tocado vivir, pero también debo decirles con toda la honestidad del mundo, no va a ser la última, ¿eh? Esta no va a ser la última pandemia. Lo que está haciendo el hombre con la naturaleza, la destrucción de todos
las partes ecológicas, los nichos ecológicos de los animales. Hay animales que salen de donde vivieron toda su vida por la deforestación y demás, y no solo que salen, sino que van con sus hongos, con sus parásitos, con sus virus, con sus riquezas, y eso es lo que ha sucedido en China. Se estaban comiendo los murciélagos tienen más de 90 virus en la escala zoológica, por lo tanto muchas veces es el hombre que agrede a la naturaleza, y esto es como que la naturaleza te está cobrando. Bueno, Hugo, esperemos que el hombre tenga conciencia, ¿no?, en esta oportunidad, y que los casos de alguna manera empiecen a bajar. Te vamos a seguir consultando desde Segunda Edición, porque siempre es un placer escucharte, Hugo. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso, y para mí también es muy agradable estar con ustedes. Gracias, Hugo.